Bueno, y la verdad que estos 2 días estamos hablando mucho de la crisis que nos está pegando a los argentinos, porque desde un lado o del otro, ¿no? Si lo ves desde izquierda o si lo ves desde derecha, todos tienen algo para decir, porque es profunda la situación económica y social en los sectores medios, en los sectores más bajos o en los sectores más desprotegidos. Se ve fuertemente el golpe inflacionario en el bolsillo de los trabajadores, eh, y muchos critican realmente que el gobierno no tiene un plan, que el gobierno, más allá de que pueda arreglar o que pueda patear para adelante el pago de la deuda con el Fondo Monetario o los vencimientos con el Club de París, si no hay un plan sustentable de crecimiento, a la Argentina le va a ser muy difícil mirar para adelante. Bueno, hoy hemos convocado a Ignacio Bongiovanni, Nacho Bongiovanni, él es conocido así en las redes sociales, es economista de la Fundación Libertad, y muy amablemente nos atiende en la mañana de hoy para hablar de todos estos temas. Hola Nacho, buen día. Maximiliano Lequi te saluda, ¿cómo andas? Hola Maxi, buenos días, gracias por el llamado. Por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, ¿cómo estás viendo el manejo integral en general del gobierno en el marco de esta pandemia y sobre todo pensando en esta crisis económica que se ha profundizado en estos ya 15 meses? Bueno, la verdad que muy mal. Si recordamos el año pasado, Alberto Fernández, él había dicho que, que él iba a priorizar la salud antes que la economía, y los resultados está viendo que al final no tuvimos ni salud ni economía. Metiéndome más con la parte que a mí me compete, con la economía, el año pasado cerraron más de 30.000 empresas, más de 70.000 comercios, y la verdad que la actividad económica está muy resentida. Y por el otro lado, bueno, tenemos a un gobierno que aparentemente lo único que le interesan son las elecciones de este año, que lo que le está permitiendo mantener el dólar estable también es el gran ingreso de divisas por las exportaciones de la soja y demás, que están a precios récord, casi a $600. Bueno, todo esto le permite tratar de, a pesar de seguir conduciendo el auto que está bastante hecho bolsa, por así decirlo, y destartalado, tratar de llegar a las elecciones y obviamente apuntar todo este dinero que está recibiendo de afuera, ¿no? Digo, por el tema de lo que cobra por retenciones y todo, tratar de meterlos en la provincia de Buenos Aires con asistencialismo para tener votos ahí, ¿no? Nacho, yo leía un número que también lo pude corroborar, que es que en el sector privado, en el marco de esta crisis, se perdieron 155.000 puestos de trabajo, pero que a su vez ese número contrasta con la creación de empleos en el sector público, casi 40.000 puestos de trabajo. Entonces dice, yo me pregunto, ¿no? Es como una bola, o sea, perdemos el sector privado, aumentamos el sector público y me pregunto quién va a financiar ese gasto que los contribuyentes van a terminar pagando de más. Bueno, es muy interesante esto que comentás, porque es así como vos decís. O sea, en definitiva, Argentina hay veces que parece que estuviera dividida en dos. Por una parte, la Argentina laburante, la Argentina productiva, y por otra parte, la Argentina asistida, la que cobra los planes sociales. ¿Qué es lo que pasa? Que como la expresión impositiva que tiene Argentina sobre el trabajo, en general, sobre la vida económica, es estratosférica, esta Argentina productiva se te hace cada vez más chiquita por dos cuestiones. Primero, porque hay algunos que se te empobrecen tantos que pasan a formar parte de la otra Argentina, de la Argentina que necesita de la asistencia, o también porque lo que te puede pasar es que hay muchos, por ejemplo, jóvenes, universitarios, o incluso empresas que dicen, no, mira, yo acá no veo futuro, me voy, invierto en otro país, o me voy a trabajar a otro país. Entonces, en definitiva, tenés una Argentina productiva que es cada vez más chica y una Argentina asistida que es cada vez más grande, porque cada vez tenemos más pobres. ¿Se entiende? Entonces, ¿el Estado cómo financia eso? En definitiva, cada vez es un círculo vicioso de decadencia. ¿Por qué? Porque cada vez el Estado tiene que cobrarle más impuestos a los pocos que van quedando en esta Argentina productiva para poder mantener a la otra, que cada vez son más. ¿Se entiende? Sí. Y como muchas veces ni siquiera alcanza con esta presión impositiva estratosférica que tenemos para cubrir este gasto público infinito,
se recurre a emisión monetaria. Entonces, emiten para poder financiar este déficit, lo que es el llamado déficit fiscal, o toman deuda, y en definitiva, bueno, los resultados de la emisión ya los tenemos. El año pasado hicieron una enorme emisión para poder dar los ingresos familiares de emergencia y los ATP, y ahora estamos viendo que toda esa emisión, porque no es que vos emitís y al día siguiente tenés inflación, tiene más o menos un rezago de 9, 10, 12 meses, ahora estamos viendo que estamos en una inflación que viene a una velocidad crucero del 4% mensual. Es decir, que va a terminar este año, las consultoras privadas están diciendo que este año va a terminar con una inflación del 50%. ¿Me explico? Y esto le pega a todo el mundo, pero sobre todo a los más vulnerables, ¿no? A los más pobres. Acá te quiero hacer una pregunta conceptual. Vos recién hablás de la Argentina productiva, que obviamente cada vez se va achicando. Se van achicando las pymes, se van achicando los comercios, las estructuras grandes que antes existían, hoy son la mitad, si no es que menos. Y uno a veces piensa, cuando hablas de la Argentina productiva, mucha gente tiene en el imaginario colectivo que se fue gestando y generando a lo largo de los años, que esa Argentina productiva son los ricos. Y pensar en los ricos está mal visto porque los ricos son un minúsculo grupo de la población que en realidad gobiernan y hacen para ellos. Entonces, conceptualmente te pregunto, ¿por qué en la Argentina está esta idea colectiva a gran escala de pensar que el que es rico y hace plata o le va bien es un garca y está perjudicando al otro? Bueno, acá hay una serie de cuestiones que aclarar. Primero es que una buena parte de la sociedad y también incluso de la política ven a la economía como un juego de suma cero. ¿Qué es un juego de suma cero? Que porque hay uno que gana, necesariamente otro está perdiendo. Y esto no es así, la economía no es así. La riqueza se genera, se crea, se agranda la torta. El problema es de que mucha gente piensa que la economía es algo estático, que la torta no crece y que en definitiva justamente eso es un juego de suma cero, que si hay unos poquitos que concentran mucho, al resto que queda, que es muchísima gente, le queda muy poquito. Y eso no es así. Pero a la vez, justamente por ver a la economía así, ¿qué pasa? Acá en Argentina, empresario parecería que es una mala palabra. Sí, claro. ¿Se entiende? Por eso te lo pregunto. Conceptualmente, ¿por qué, digamos, está ese ideario colectivo que no pasa en otros países? Al que le va bien en otros países, te preguntan la fórmula para vos salir, y acá te preguntan la fórmula en realidad para quitarte. Es exactamente eso a lo que apunto un poco explicando esto, diciendo, bueno, si vamos a pensar que la economía es un juego de suma cero, que porque uno gana necesariamente otro está perdiendo, cuando no es así, bueno, es muy fácil tender a pensar así como este imaginario colectivo del que vos estabas comentando. Pero bueno, a ver, en definitiva, acá lo que hay es un constante ataque a la riqueza. Alberto Fernández los trataba de los miserables y demás, y a la vez lo que se ve es una glorificación y una romantización con la pobreza. No me puedo olvidar de uno de los discursos del presidente el año pasado, cuando él decía que le avergonzaba la opulencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires. La verdad es que al presidente lo que le tendría que avergonzar es de que en Argentina tengamos 42% de pobreza, que de cada 10 chicos, 6 sean pobres en Argentina, que además la única herramienta de equiparación que tienen los más vulnerables, que tienen los más pobres, que es la educación, se la arrebataron todo el año pasado. O sea, Argentina estuvo entre el 10% de los países que estuvieron más tiempo sin clases presenciales. Me explico, porque también hay algunos que van a decir, no, bueno, pero los otros países también cerraron. Sí, pero fíjate cuánto tiempo cerraron. Ahí también hay que hacer una diferencia. No se puede decir que todos cerraron por igual, porque no todos los países cerraron la misma cantidad de tiempo sus escuelas. Pero volviendo un poquito al punto que hablábamos de este ataque a la riqueza y demás, bueno, evidentemente también aquí en Argentina el que ha venido a salvar de este falso imaginario colectivo es el Estado, un excesivo paternalismo estatal
que parece que buena parte de la sociedad padece. ¿Por qué? Porque yo, a mi juicio, una de las palabras, uno de los valores más importantes que un individuo tiene es la libertad. Ahora, la verdad es que la libertad es prima hermana de otra palabra que es la responsabilidad. Y la responsabilidad implica que si vos elegís un camino, tenés los beneficios y también tenés los costos de ese camino. Bueno, y a mucha gente la verdad parecería que la palabra libertad le hace ruido, sobre todo la parte que tiene que ver con la responsabilidad, y están dispuesta a sacrificar parte de su libertad a cambio de una supuesta seguridad que el Estado te brinda. Uh-huh. Lamentablemente en Argentina parece haber un Estado fallido, y no solo con esta última gestión, sino con las gestiones anteriores también, porque la verdad es que, en Argentina el Estado te brinda muy poco. O sea, Argentina tiene impuestos nórdicos y servicios africanos. Y en el caso... Sí. No, está bien, completa, por favor. No, por ejemplo, yo en mi caso particularmente, yo vivo en la ciudad de Rosario. En la ciudad de Rosario, el Estado teóricamente lo que te tendría que dar es seguridad. Uh-huh. Y acá no hay seguridad alguna. Acá hay guerras de distintas bandas de narcotraficantes. Hace unos meses aparecían miembros del cuerpo en distintos contenedores. O sea, digo, acá el Estado seguridad no te da. Entonces, digo, es bastante llamativo cómo una parte de la sociedad está tan dispuesta a seguirle dando cada vez más espacio a este paternalismo estatal, a este papá Estado del que la otra vez Alberto Fernández hablaba, de que él se sentía un padre que le tenía que decir al hijito que no se asome por la ventana del auto. Uh-huh. Sí, hablando de esto, que vos vivís en Rosario, sé que la Fundación Libertad tiene su sede en Rosario. Me gustaría preguntarte cómo ves el gobierno de la provincia de Santa Fe, porque también ha cambiado de muchos años de socialismo. Ayer hablábamos de la despedida a Miguel Lifchit, el gobernador socialista de la provincia, y en estos años ha cambiado a mano del peronismo, donde el gobernador Perotti parece encarnar algo distinto a Alberto Fernández, ¿o no? ¿O es lo mismo? La verdad es que a Omar Perotti se lo ve sumamente pasivo, se lo ve siempre expectante de lo que haga el gobierno nacional. De hecho, el año pasado, aquí en la provincia de Santa Fe, cuando todavía no había casos, cerraron todo. Y justamente ese fue uno de los grandes problemas, porque yo te entiendo que si en un momento el sistema de salud está cerca de colapsar, vos restrinjas justamente para que esto no ocurra. La verdad es que no teníamos casos el año pasado, y el miedo o la pasividad de Perotti o querer cumplir con lo que hacía el gobierno nacional llevó a que muchísimos comercios lo hagan cerrar antes, y obviamente tenga que estar cerrado cuando las cosas estaban peor en cuanto a la parte sanitaria, y se fundieron un montón de gente. Y ahora está pasando lo mismo. Es increíble la peatonal, la peatonal de Rosario está vacía. Ayer me enteré, no sé si es verdad, que una de las grandes casas de electrodomésticos también se va de la peatonal. Ya se iba Falabella, uno de los grandes locales, creo que es de Garbarino, se va también, ¿no? O sea, estás bien informado. En el día de ayer, los 4 locales que hay de Garbarino aquí estuvieron cerrados. Hay una gran preocupación por obviamente sus trabajadores, por cuál va a ser su destino. Como también bien decías, se fue Falabella, que tenía un edificio emblemático aquí en nuestra ciudad. La peatonal Córdoba la verdad es que está desierta, lleno de locales vacíos. Es sumamente triste, pero bueno, sin embargo todavía se están tomando ciertas medidas que siguen atentando contra esto, porque en definitiva también está restringida el horario de los gastronómicos. Los gastronómicos están nada más pudiendo abrir hasta las 6, 7 de la tarde. Me parece que ahí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires creo que también es así. Me imagino cómo debe estar resentida la zona de Pichincha. Exactamente, bueno, es como vos estás comentando, o sea, muchísimos bares que cerraron. Yo particularmente tengo algunos compañeros que son emprendedores y empresarios gastronómicos, y me dicen que a ellos le han caído sus ingresos en un 80%, que ellos no pueden vivir de lo que venden el menú ejecutivo del mediodía. Bueno,
lamentablemente es un panorama muy feo. El tema, ahora también han pedido que cierren los gimnasios, incluso los clubes donde hay ciertos deportes, donde cuestiones obvias, digo, un jugador de golf, de tenis, bueno, distintas actividades que la verdad es que no es que tenés un contacto estrecho con otra persona, bueno, deja mucho que desear, pero evidentemente la política está totalmente divorciada de la realidad del argentino de a pie, y en definitiva lo que siempre vemos es un fuerte ajuste sobre el sector privado, el único que siempre se tiene que estar ajustando al sector privado, y nunca vemos ningún gesto del sector público o de la política, mejor dicho, ¿no? Porque con esto yo no estoy diciendo, che, bajemos el gasto en salud, al contrario, si se quiere decir, aumentemos el gasto en salud, aumentemos el gasto en la fuerza de seguridad, pero por favor, bajemos otros gastos superfluos y sumamente innecesarios. A mí esto de que un diputado o un senador tengan 20 o 30 asesores, me parece una locura, y más en el momento tan delicado que estamos viviendo, no solo en la cuestión sanitaria, sino también en la económica. Sí, además eso se da en todos los estamentos, ¿no? Nacionales, provinciales, municipales, o sea, no, cuando uno habla a veces piensa que está hablando solo del Congreso de la Nación, y hay diferentes legislaturas, diferentes estamentos estaduales, y cuando entras a sumar es un número importante. Te digo un ejemplo bien chiquito y cortito. Aquí nosotros en Rosario tenemos el Consejo Deliberante. Sí. Y yo una vez conversando con una de las personas que está ahí trabajando en el Consejo y demás, le pregunto y le digo, pero ¿ustedes cuántos empleados en planta permanente tienen? Y me dice 200. Y yo me lo quedo mirando y le digo, pero 200, ¿tanto se necesita? Y no entran en ese edificio, te lo aseguro. Claro, imagínate, me dice 200 y le digo, pero tanta gente se necesita para poder trabajar en el consejo, para que el consejo trabaje bien. Y me dice, no, con 40 andamos, me dice. ¿Se entiende la diferencia, no? Sí, claro. Me dijo, no, con 40 andamos bien, con 40 está perfecto. Y yo me lo quedo mirando y le digo, ¿y los otros 160 que te sobra? Y bueno, viste lo que es esto. ¿Vos te das cuenta? O sea, digo, y este es un ejemplo, te lo estoy poniendo en algo bien de acá, de mi ciudad, local, sí. Bien local. Pero esto es como vos decís, esto también se puede ver en otras entidades públicas a nivel provincial, imagínate también a nivel nacional, o sea, hay un despilfarro enorme de dinero, y además acá se le está pagando a mucha gente, a muchos empleados municipales y distintos, que no están haciendo nada. Y te cuento otra cosa, Nacho, no es para darte manija, pero sino para que la gente lo piense. Imagínate que vos estás hablando de una ciudad que está en el ojo público, como es Rosario, una de las grandes provincias de la Argentina, como la de Santa Fe. Anda a preguntar esto a Formosa, anda a preguntar cuánta gente no va a laburar. Es lamentablemente tener razón, y es como vos decís, hay otras ciudades y hay otras provincias que parecerían grandes municipalidades donde dibujan el empleo porque es todo empleo estatal, y donde, bueno, después vemos cómo algunas provincias se pueden mantener por el tema de la coparticipación, que en definitiva no generan nada, pero reciben por la coparticipación ciertos ingresos que las permite estar ahí y que permiten que personas como Gildo Infran sigan así en el poder desde hace 20, 25 años. Bueno, es un esquema sumamente desfavorable para que este país pueda crecer, pero también, Maxi, lo que hay que decir es que lamentablemente el gobierno anterior, el de Macri, por lo menos en cuanto a lo económico, tuvo varios fracasos, ¿no? Y no pudo terminar bueno, por algo volvió el kirchnerismo, ¿no? No pudo terminar de dar un giro para que este país pudiera empezar a tener instituciones más sólidas, para que se hagan ciertas reformas estructurales y necesarias, que no digo que sean fáciles y que son cambios lentos, pero que tenemos que empezar a darlos porque la realidad es esa, la realidad es que cada vez tenemos más pobres. También recuerdo al presidente Fernández cuando él comentaba, él decía, de la pobreza se vuelve, de la muerte no, es verdad, de la muerte no se vuelve. Ahora, de la pobreza, cada vez que Argentina tiene una crisis económica sale con 10% más de pobres. Claro. Así que no sé si se vuelve en Argentina de la pobreza. La verdad es que ya hay cierta pobreza estructural que cada vez va teniendo un
un techo más alto. Nacho, gracias por estos minutos con el arranque con Radio Sónica. Te mando un abrazo grande y espero verte pronto. Fuerte abrazo a todos ustedes y gracias por la invitación. Un abrazo. Nacho Bongiovanni, economista de la Fundación Libertad, charlando en la mañana del arranque aquí en Radio Sónica.